Kursk al desnudo. La batalla que rompió a Hitler y enterró al Tercer Reich. Bienvenidos al mayor matadero blindado de la historia. Donde el acero cruje, los motores rugen y los tanques no descansan ni en la memoria. Hoy te llevamos a la mayor batalla de tanques jamás librada por la humanidad. Hablamos de Kursk. Sí, ese evento donde la guerra dejó de ser humana y se convirtió en una trituradora de acero, fuego y desesperación. Era el verano del año 1943, y la situación para el régimen nazi era cualquier cosa menos favorable. Después del desastre en Stalingrado, Hitler necesitaba una victoria como un pez necesita agua. Estaba desesperado, paranoico y convencido de que una única maniobra maestra podía devolverle el control del este. Spoiler: no funcionó. ¿El plan? Una operación llamada Ciudadela, un nombre bonito para una carnicería industrial. La idea era simple: realizar una maniobra de pinza sobre el saliente soviético de Kursk, atrapar a las tropas del Ejército Rojo como si fueran sardinas en lata y aplastarlas sin piedad. Un golpe rápido, preciso y contundente, al menos en el papel. Pero aquí es donde todo comienza a desmoronarse. Hitler, en su infinita fe en las armas milagrosas, decidió esperar a tener suficientes tanques Tiger y Panther para la operación. ¿El problema? Mientras él se entretenía contando fierros, Stalin construía la mayor línea defensiva de la historia moderna. Los soviéticos, gracias a una combinación de espionaje y sentido común, sabían todo, absolutamente todo. Así que mientras los generales alemanes sudaban la gota gorda esperando la orden de ataque, los soviéticos cavaban trincheras como si no hubiera un mañana. Colocaban minas como si regalaran caramelos y posicionaban artillería donde pudiera hacer el mayor daño posible. Si alguien pensó que esta sería una batalla relámpago, terminó viendo cómo su Blitzkrieg se hundía en el barro de la realidad. Kursk no fue solo una batalla, fue un cambio de era, el punto de no retorno, el día en que los tanques dejaron de ser armas y se convirtieron en tumbas rodantes. Así comienza esta historia, y créeme, no tiene nada de gloriosa, es un desfile fúnebre con orugas. La obsesión de Hitler con sus tanques invencibles. La historia de Kursk no puede entenderse sin entrar en la mente descompuesta de Adolf Hitler, el autoproclamado estratega supremo que empezó a confundir la guerra con un catálogo de juguetes blindados. En su delirio, estaba convencido de que los nuevos tanques Tiger y Panther serían tan devastadores que borrarían de un plumazo todo lo que había salido mal en el frente oriental, como si unas cuantas toneladas extra de acero pudieran corregir la catástrofe de Stalingrado. Los Tiger eran enormes, lentos y prácticamente invulnerables en un 1 contra 1. Sus cañones de 88 milímetros eran capaces de destruir cualquier cosa que se moviera en el campo de batalla. Y los Panther, diseñados para ser más rápidos pero igual de letales, eran la promesa del nuevo orden blindado alemán. Todo suena muy bien, hasta que uno se fija en los detalles. El principal problema: estos tanques eran tan complejos y delicados como una porcelana de museo. Sus motores fallaban, sus sistemas eléctricos eran caprichosos, y sus repuestos escaseaban más que la cordura en el alto mando nazi. Cada Tiger requería horas de mantenimiento por cada hora de combate. Y eso, en medio de una ofensiva masiva, no es precisamente ideal. Pero Hitler, fiel a su estilo de negarlo todo menos su ego, decidió retrasar la operación Ciudadela una y otra vez. Quería tener suficientes Tiger y Panther listos, aunque eso significara regalarle a los soviéticos semanas de ventaja. Von Manstein y otros generales, más conectados con la realidad, rogaban iniciar la ofensiva antes de que los soviéticos terminaran de fortificar Kursk. Pero no, el Führer tenía su propio calendario y su propio universo. Mientras tanto, Stalin se frotaba las manos. Cada día de retraso era un día más para enterrar minas, reforzar búnkeres y multiplicar el número de cañones antitanque. Era como si Hitler le estuviera haciendo un favor a su enemigo, con moño incluido. Una guerra relámpago que empezó con una eterna espera. La ironía es brutal. Hitler quiso jugar con sus nuevos tanques como si fueran una baraja ganadora, y lo que hizo fue lanzar el mayor ataque frontal contra el mejor preparado sistema defensivo de la guerra. Resultado: un choque de trenes con las luces apagadas y los frenos cortados. Kursk, un infierno de acero, lodo y metralla. Cuando finalmente comenzó la operación Ciudadela el 5 de julio del año 1943, lo que se desató en Kursk no fue una brillante campaña de guerra relámpago. Fue una pesadilla de proporciones industriales. El paisaje se transformó en una trituradora de acero donde el avance alemán, tan meticulosamente planificado,
se topó de frente con una muralla soviética diseñada para romper la voluntad de cualquier ejército. Y vaya si lo logró. Los alemanes se enfrentaron a más de 1 millón de minas antitanque y antipersona. Sí, 1 millón. Eso no es una línea defensiva, es una declaración de guerra pasiva-agresiva. Cada avance requería despejar caminos a mano, bajo fuego enemigo constante. Los ingenieros alemanes no tardaron en ser apodados los primeros en morir. Cada paso era un boleto a la eternidad. El terreno no ayudaba. Julio en Kursk era sinónimo de barro, polvo y clima impredecible. Las orugas de los tanques quedaban atascadas, las ruedas se hundían y los cañones apenas podían apuntar con precisión. Los famosos Tiger, tan imponentes en los desfiles, se convertían en ataúdes sobre ruedas al menor fallo mecánico. Y fallaban. Vaya si fallaban. Los soviéticos, por su parte, no se limitaron a esperar. Aplicaron una defensa en profundidad con varias capas de trincheras, cañones antitanque, posiciones de artillería y zonas de emboscada. Si el enemigo lograba romper la primera línea, lo recibían en la segunda. Si sobrevivía a la segunda, la tercera estaba aún más preparada. Era como jugar a un videojuego con vidas infinitas, del lado equivocado. En el aire, los bombarderos y cazas libraban duelos espectaculares. Pero por cada avión alemán derribado, los soviéticos tenían uno más en el aire. Los famosos Stuka, que una vez aterrorizaron Europa, ahora eran blancos fáciles para los cazas soviéticos más modernos y mejor entrenados. El control del cielo se volvió un tira y afloja diario. Y como si todo esto fuera poco, los soviéticos sabían exactamente cuándo y dónde iban a atacar los alemanes. Gracias al espionaje británico y a su propia red de inteligencia, Stalin tenía más información de la ofensiva alemana que muchos oficiales nazis. El resultado fue predecible. Los alemanes avanzaban a ciegas en un campo minado, mientras los soviéticos les esperaban con la mesa puesta y el dedo en el gatillo. Prokhorovka, el choque brutal que selló el destino. 12 de julio del año 1943. En las cercanías de un pequeño pueblo llamado Prokhorovka, las fuerzas alemanas y soviéticas chocaron en uno de los combates blindados más salvajes, ruidosos y desquiciados de toda la historia militar. Y no es una exageración narrativa. Estamos hablando de cientos de tanques que se lanzaron a una colisión frontal sin tregua y en muchos casos sin estrategia alguna, pura rabia de acero. Los alemanes venían empujando con fuerza desde el sur, confiando en el poder devastador de sus Tiger y Panther. Tenían ventaja en blindaje y alcance, pero los soviéticos, en un acto que solo puede calificarse de suicida o gloriosamente temerario, decidieron cerrar la distancia al máximo para anular esa ventaja. Resultado: los tanques se enfrentaban a menos de 50 metros de distancia, chocando literalmente unos con otros. Los T-34 soviéticos no solo eran más ligeros y rápidos, también eran prescindibles. Por cada unidad que era volada por los Tiger, aparecían dos más saliendo de detrás de un terraplén.